Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Retomamos las sesiones del ciclo Aula Abierta, el curso El Poder de la Música, y me toca hoy hacer las funciones de moderador. Doy la bienvenida a todos los asistentes y a nuestra invitada de hoy, a María Guerrero, de la que estamos pues muy contentos de poderla tener entre nosotros y que forme parte del elenco de intervenciones. Agradecemos a otra que será ponente del curso, a Susana Chillida, que nos indicó la labor que está haciendo María y nos pareció enseguida, bueno, que todo lo que ella tiene que aportar encajaba perfectamente, ¿no?, en el hilo del curso. Entonces, pues bienvenida, María. Voy a ser breve porque había muchas cosas que decir de la presentación de María y de todo su currículum y todas sus cosas que ha hecho. Entonces me voy a ceñir a unas líneas curriculares, ¿no? Yo diría, antes de decir y dar lectura, ¿no?, a lo que ella está haciendo, que es un caso precioso, vital, de encuentro con la música, ¿no? De encuentro o un caso en donde la música encontró María. La música, además, en esa dimensión que en este curso estamos subrayando como acción social, así se llama la fundación que ella creó. La música no solamente como una de las bellas artes, una expresión humana inigualable, sino también en sus aportaciones, digamos, a la sociedad, ¿no? ¿Qué hace la música en nuestras vidas, ¿no? Bueno, María nació en Madrid y en 2013, que es por lo que aquí está fundamentalmente, creó la Fundación para la Acción Social por la Música, inspirada en el modelo social y pedagógico iniciado por José Antonio Abreu, este músico, economista, político y activista, también sobre todo educador venezolano, muy conocido por esas orquestas que generó con niños en riesgo de exclusión. María nos contará de sobra sobre esto, ¿no? Actualmente es presidenta de esta organización y, como ella dice, busca empoderar a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social a través de la música. María ha liderado también la creación de la red social, de la red Música Social, de la que es vicepresidenta. De ahí ha promovido la Orquesta Infantil Nacional de Inclusión de la mano del Alto Comisionado de la Presidencia del Gobierno contra la Pobreza Infantil. Ella tiene una formación amplia en ciencias empresariales, en administración de la empresa y en derecho. De hecho, estudió en esta universidad, de la que también es docente actualmente. Entonces, su formación y experiencia también jurídica empresarial le ha aportado una visión de ejecución del emprendimiento social unida a la ética y al derecho, y una articulación, una visión para la articulación financiera y estratégica planificadas, algo que muchas veces en el mundo de la educación y del arte, no digamos, pues falta. Es una feliz unión la que ella personaliza. Es profesora, como he dicho, de liderazgo aquí en el ICADE Business School, en la Universidad de Comillas y en otras universidades, y facilitadora en Acumen Academy y conferenciante en distintos foros de innovación social. En 2018 hay que decir que entró en el ranking de las top 100 mujeres líderes en España y en el top 10 del tercer sector. Son menciones honoríficas, pero yo creo que ya pues hablan de por sí del valor de su trayectoria, a pesar de su juventud, todo lo que ella ha hecho y lo que le ha cundido, ¿no? Tiene un posgrado en liderazgo público y emprendimiento por la Universidad de Deusto y un posgrado en liderazgo e innovación social por ESADE. Obtuvo, como he dicho, esa doble licenciatura, llamamos E3, de Derecho a Administración de Empresa, en esta universidad. Y pertenece a la primera promoción del citado Acumen Fellows en España. Ha obtenido, y no diré todos, numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Emilio Castelar 2020, el reconocimiento del Ministerio de Cultura de la República Dominicana en 2019 y el del Impulso Arellana en 2019. Y hay que decir que todo esto lo compagina con una vida familiar. Tiene 3 hijos y hay que decir, y enseguida lo van a comprobar, que estamos ante una vocación, una pasión de entrega por la transformación social de nuestro entorno, para promover no solamente la inclusión social, sino a través de la cultura, y como ya nos dirá, de la gran cultura, de la alta cultura y de lo mejor que puede aportar y nos puede hacer la música. María, no me extiendo más porque habría mucho que decir. Te damos la palabra. Bienvenida a nuestro curso y muchísimas gracias por aceptar la Perdón, invitación.
Perdón, antes de que empiece Ah, sí, un María, aviso, perdona. procedimiento de Sí, la participación. Gracias. sí, perdona, sí. Para los asistentes, bueno, ya lo saben, de otras sesiones, las preguntas que tengan que hacer, escríbanlas, por favor, abajo en el apartado preguntas y respuestas, mejor que en el chat, porque ahí quedan mejor registradas. Si alguien no lo puede accionar, miraremos el chat, pero por favor, si extienden las pestañas de abajo, se ve preguntas y respuestas, le dan y ahí pueden apuntar todas sus preguntas al hilo de color. Pues nada más, me parece que no hay ningún aviso técnico más. ¿Se oye todo bien? Pues te damos la palabra. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Estoy emocionada de que podamos tener este encuentro, que lo veo como un lugar íntimo, personal, porque vamos a estar compartiendo acerca de realidades que son fundamentales y que a todos nos llegan muy hondo, ¿verdad? Yo trabajaba haciendo fusiones y adquisiciones de empresas, derecho mercantil muy complejo, en un gran despacho de abogados. Había alcanzado un lugar que era el sueño de muchísima gente y sin embargo había algo en mí que no estaba completo. Eso es lo que me hizo preguntarme de verdad qué era lo que yo quería hacer con mi vida, qué me daba sentido. Estaba mencionando Ricardo que él trabaja mucho explorando el sentido a través de las artes. Pues yo me hice esa pregunta de qué era lo que yo quería para mi vida y me decidí a hacer algo que no fuese práctico. Ya había hecho todo lo que me podía parecer práctico y me había conducido a una especie de callejón sin salida, donde hacía algo que tenía prestigio, pero que no me motivaba. Así que fue así como cuando me abría la posibilidad de conectarme con lo que realmente me apasionaba y me daba sentido, vi un documental sobre el sistema del maestro Abreu. Este sistema de orquestas y coros que nació en Venezuela hace ya más de 40 años. Y cuando lo vi, lo pude decir en alto, dije, yo podría dar mi vida por esto. Y una amiga me oyó y una semana más tarde me preguntó si yo no estaría interesada tal vez en dar un paso al frente en esto. Lo siguiente que supe fue que estaba montada en un avión rumbo a Caracas, donde pude conocer de cerca la profundidad de este proceso de transformación social y saber que sí, que realmente quería dar mi vida por ello. Lo que sucedió después pues es largo y han sido ya más de 10 años de dedicación a este sueño que me da profundo sentido, pero que sobre todo ya ha cambiado las vidas de muchas personas. Y es que, ahora que recordábamos al maestro Abreu, una gran pregunta es si de verdad la música puede aspirar a ayudar a que las personas salgan de la pobreza, de la exclusión. ¿Es posible aspirar a esto? El maestro José Antonio Abreu hablaba de cómo a través de la música la riqueza espiritual empieza a vencer a la pobreza material. ¿Es posible este salto de plano desde lo espiritual transformar lo material? Esa es la pregunta que quería hacerme hoy con vosotros y con vosotras, porque sé que en este espacio se habla de música, pero también de filosofía. Algo que yo he discutido bastante es el poder y la bondad intrínsecos de la música, ¿no? ¿Realmente nos vamos a poner a hacer música y sin más ya se va a transformar la realidad? Bueno, creo que son preguntas que es bueno que nos hagamos y que mantengamos abiertas. Yo anticipo que suelo ser un poco escéptica con aquello del poder de la música. Como vengo del mundo de lo social y de los cambios reales, me gusta hablar más bien de que podemos generar cambios, pero hay que intencionarlos. Es decir, la música per se no es capaz de generar estos cambios, pero cuando las personas nos entregamos a favorecer cambios sociales apoyados en la música, sí que podemos generar cambios y además cambios que no se pueden generar fácilmente por otras vías, por otros medios. Es decir, que si nos apoyamos en la música sí que tenemos una herramienta de cambio privilegiada, bien utilizada y bien conducida. Acción por la Música nació hace ya casi 10 años. Trabajamos con niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Madrid, más de 400 en este momento, que tocan instrumentos de orquesta sinfónica, sobre todo de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo y también instrumentos de percusión.
hemos visto cómo han cambiado las vidas de muchos de ellos, y os lo decía, ¿no? Como a lo mejor un chaval que estaba en una pandilla violenta ahora está en el conservatorio y es líder dentro de su agrupación y dentro de su barrio. Para mí, la historia de esta persona es algo que simplemente justifica todas las horas y todo el esfuerzo que ella ha hecho. Pero sé que no debo contentarme con ello y que hay mucho más por delante. Pero quería detenerme un poco en por qué el trabajo a través de la música abre puertas que no se abren habitualmente con otras herramientas. En primer lugar, la música es relación. La música aparece no con un sonido, sino cuando existe junto a ese sonido otro y se genera una relación entre esos sonidos y entre distintos intervalos. La música es relación y nos abre a la percepción de la relación, de las relaciones entre los sonidos y también entre las personas y entre las ideas humanas. Por otro lado, la música nos abre también a una realidad que habitualmente es difícil palpar en la vida, que es la de la integración. La integración es cuando dos o más realidades se unen de una manera que son capaces de generar otra realidad que es superior a la suma de las partes. Cuando se unen los sonidos de distintos instrumentos en una partitura, en una obra, el resultado final sonoro es muy superior a la suma de esas partes individuales, ¿verdad? Porque se produce ese fenómeno de la armonía. Y esto, que se vive en la música de una manera muy intuitiva, esta integración nos cuesta mucho vivirla como sociedad. Nos cuesta que se entienda que cuando sumamos nuestras voluntades somos capaces de generar algo que es mucho mayor que la suma de las partes. Y las personas que trabajan y viven con música habitualmente entienden esto de manera íntima. También la música nos abre una puerta a la belleza y la experiencia profunda de la belleza también está íntimamente conectada con la experiencia del bien y la experiencia de la verdad. Sabemos, por tanto, que esa exploración y esa búsqueda de la belleza va unida a esa exploración en común del bien y de la verdad, ¿no? ¿Qué será eso que tenemos por preciado? ¿Cuál será ese tesoro que como comunidad humana sostenemos entre nuestras manos? Pues las personas que participan en nuestras orquestas tienen la suerte de que también día a día se asoman a esta realidad. Hay otro valor que quería poner en relieve, que es el de la humanidad compartida. Los chavales y chavalas que están en las orquestas sienten profundamente esta humanidad compartida, que es mucho más que la empatía. La humanidad compartida es la experiencia de que somos iguales, de que estamos unidos, somos hermanos y hermanas, porque hay algo en común superior a nosotros que nos da sentido. Y esa experiencia de humanidad compartida está detrás de las grandes construcciones sociales, no solo de las grandes obras artísticas de la historia de la humanidad, como puede ser la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Sino detrás de todos los grandes constructos sociales, como puede ser incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Parte de esa experiencia concreta de la humanidad compartida. Igual que la Agenda 2030, que asumimos todos los seres humanos como agenda común y como objetivos para de verdad generar un desarrollo compartido, esa humanidad compartida. También cuando hacemos música juntos podemos experimentar un espíritu de juego. ¿Verdad que en inglés, en italiano también, en alemán, en muchos idiomas, en francés también, en muchos idiomas cuando hablamos de hacer música decimos que we play music, jugar música, ¿no? Lamentablemente en nuestro idioma hemos perdido ese matiz. Pero sí es cierto que la música tiene en sí un espíritu de juego, un espíritu lúdico. Y este espíritu es muy importante. Lo lúdico nos abre espacios nuevos de posibilidad, espacios de fantasía, de creación, de recreación de algo nuevo. Y nos dan una actitud muy constructiva frente a los errores. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar cómo
es nuestra dinámica cuando, por ejemplo, estamos jugando a piedra, papel o tijera, ¿no? Jugamos rápidamente, nos equivocamos y rápidamente queremos volver a jugar otra jugada y otra jugada y otra jugada, ¿no? Porque cuando estamos jugando, el error no es algo que nos mata, es simplemente algo que siempre tenemos la oportunidad de volver a reparar. Esta actitud es muy importante. La exigencia académica que viven hoy los niños y los jóvenes es tremenda, porque en nuestras sociedades que hemos establecido esta narrativa meritocrática de que si te esfuerzas mucho, tienes buenos resultados académicos, entonces tendrás éxito, las personas que están en situaciones sociales más vulnerables sienten como que está en sus manos y es su responsabilidad exclusiva salir adelante a base de buenos resultados académicos. Nosotros observamos mucho ese peso de la responsabilidad en los chicos y chicas con los que trabajamos. Y frente a este agobio de la necesidad de generar resultados, de tener un buen desempeño académico, un buen desempeño en todo, nos encontramos con que ese espíritu de juego es tremendamente fecundo, porque nos permite ensayar y equivocarnos, este ensayo y error que es necesario para cualquier construcción social seria y posible. También junto a esto se promueve mucho la audacia. Nos parece que la audacia es lo que necesitamos para construir estos espacios nuevos y en la orquesta es necesario atreverse constantemente con pasajes difíciles, con lo imposible. Nosotros buscamos generar una secuencia repertorial a través de obras meta que están muy por encima del nivel de los músicos que tienen que ejecutarlas, y lo sabemos. Pero también sabemos que el esfuerzo y la audacia por tratar de llegar son capaces de generar progresos muy sorprendentes. Esto es algo que caracteriza la metodología del sistema, tanto aquí en Acción por la Música como en Venezuela y en otras organizaciones que están inspiradas. Hablando también con vosotros de Medellín, cabe destacar la Fundación Nacional Batuta y la Red de Orquestas de Medellín, con los que estamos hermanados. Quería continuar con otras facetas que tiene el trabajar juntos haciendo música. La visibilidad, el reconocimiento y la potenciación de la autoestima también suceden entre nosotros. Cuando un chaval que solamente lleva 3 meses aprendiendo a tocar el violín da su primer concierto y le aplauden, eso se queda como un sello en su piel, un sello que le dice: tú eres valiosa, tú eres valioso. Y eso es fundamental porque para superarnos necesitamos creer que somos capaces de ir más allá de las oportunidades que hemos recibido de partida en la vida. Y nosotros observamos cómo efectivamente este juego de visibilización y reconocimiento construye un avance importante en autoestima. Más que trabajo en equipo, que es como una serie de competencias, ¿verdad?, de las que se habla tanto, nosotros construimos la compasión mutua y la integración que decía antes, ¿verdad? Esto es mucho más que el trabajo en equipo. Estamos yendo a una construcción que es trascendente, donde se genera una profunda interdependencia y donde yo me hago cargo del otro, me hago cargo de la otra. Me importa profundamente el otro y la otra. Así se viven en la orquesta, que es un sueño grande. Las orquestas, muchas veces nos preguntan por qué trabajamos con orquestas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos con bandas de rock? Que también pues, es un escenario fantástico para el desarrollo en valores, qué duda cabe. Lo interesante de una orquesta es que es tan grande como nosotros queramos. Puede haber una orquesta con 3.000 miembros, con 30.000 miembros. Basta que encontremos un lugar donde quepan todos. Y así, la experiencia de tocar en orquesta nos sitúa ante la experiencia de quién soy yo en la sociedad y en la construcción de lo colectivo, más allá de mi realidad social inmediata. Qué duda cabe de que para generar vectores de transformación social es muy importante que cada sujeto sea capaz de concebirse en relación con su medio social, rompiendo las barreras que genera la pobreza y la exclusión social, de las que hablaré ahora mismo, justo después de hacer una breve referencia al liderazgo. Tocar juntos en una orquesta, con la metodología que nosotros utilizamos, también desarrolla el liderazgo, es decir, la capacidad
que tienen las personas de tomar su vida en peso, de tomar las riendas de su vida y de corresponsabilizarse con otros por un progreso colectivo. Nos parece fundamental desarrollar esto porque es una de las habilidades que están detrás de la posibilidad de superarnos. Como decía, de superarnos especialmente cuando partimos de situaciones y de posiciones vitales que están vinculadas con la pobreza y la exclusión social. Hace unos años que la Corporación Andina de Fomento, junto con la Universidad de Oxford, publicaron un informe sobre dimensiones faltantes en la medición de la pobreza. Este informe llamaba la atención sobre una falla que había en los sistemas de medición tanto de pobreza como de intervenciones sociales en pobreza. Y es que muchas veces la pobreza la medimos únicamente en términos materiales. Consideramos que, según la región, pobreza es vivir con menos de $1 al día. O en el caso de Europa, la Unión Europea considera que existe una línea que es la de la exclusión social y la pobreza, que es vivir por debajo de un determinado nivel de renta y de facilidades sociales y vitales. Pues bien, este informe nos hacía llevar la atención a los aspectos socioemocionales de ser pobre. Es decir, ser pobre es mucho más que una realidad material. La pobreza que más nos preocupa no es la carencia material, que sin duda nos preocupa muchísimo, sino esos otros casos de pobreza, por así decir, cualificada, donde además de la realidad de la pobreza material, encontramos una realidad psicosocioemocional que impide salir de la pobreza. Así se ha observado que esta pobreza que estoy llamando cualificada, junto a la carencia material, va acompañada de falta de empoderamiento, vergüenza y humillación y aislamiento y soledad. Es decir, junto a la carencia material siento esta falta de empoderamiento, siento que todos los días de mi vida estoy obligada a actuar dentro de un marco que me asfixia y que no puedo cambiar de ninguna manera, ¿no? Vivir la propia realidad como una realidad cerrada. Por otro lado, la experiencia de la vergüenza y la humillación, la experiencia de una baja autoestima, marca a las personas que están en situación de pobreza material e impide que puedan transformar esta realidad. Y también el aislamiento y la soledad. El aislamiento o exclusión social supone con que se va rompiendo un vínculo con la sociedad. Ese vínculo que me hace miembro activo de una comunidad, que me hace sentir que se me espera, se cuenta conmigo y formo parte de la sociedad, pudiendo acceder a los servicios públicos y privados y a disfrutar la calidad de vida que disfrutan mis conciudadanos. Pues bien, si estas realidades socioemocionales son las que cualifican la pobreza, cronificándola, el planteamiento de acción por la música y de la filosofía del sistema del maestro Abreu es: ¿por qué no actuamos directamente sobre estas realidades socioemocionales para tratar de desbloquear desde ahí esa capacidad de cambio que sí tienen las personas en sí mismas? Cualquier planteamiento de lucha contra la pobreza que no parta de manera central de la capacidad que tienen las personas de salir adelante es seguramente un planteamiento corto de miras y poco realista. Jamás desde las instituciones públicas, privadas, filantrópicas, se va a conseguir remediar un problema profundo y sistémico si no vamos al corazón de la capacidad que tienen las personas para ponerse en juego. Así, nuestra metodología trata de ir al corazón de estas realidades de las que he estado hablando. Y claro, como decía al principio, soy muy escéptica cuando se habla de la bondad intrínseca de la música y del poder de la música, pero sí que hemos sido testigos de auténticos casi milagros, diría, que no habrían sido posibles si no hubiésemos trabajado con estas metodologías. Y aquí viene por mi parte una muy sencilla crítica a cómo a veces planteamos las intervenciones sociales que tratan de dar respuesta a la realidad de la pobreza. Como se suele concebir la pobreza como un fenómeno material, muchas de las intervenciones son respuestas a la carencia material.
De manera que se suele atacar la falta de empleo, que qué duda cabe que es algo muy importante, la falta de renta o la falta de acceso al crédito. Todo ello, sin duda, aspectos muy importantes de esa respuesta sistémica a la pobreza. Pero a veces nos quedamos cortos de miras. Por eso es tan importante el papel de la música y de las humanidades también en la transformación social, para que no perdamos de vista que estamos hablando de seres humanos que están llamados a vivir experiencias vitales completas y que, por tanto, también deben ser atendidos desde esa realidad más holística y más profunda que es la persona humana. Pues bien, dentro de mi escepticismo respecto de la bondad intrínseca de la música, en Acción por la Música empezamos un camino para intencionar nuestra intervención. Es decir, en lugar de ponernos a hacer música con chavales que hemos cuidadosamente asegurado que provienen de entornos donde son una realidad extendida la vulnerabilidad social y el riesgo de exclusión social, nos ponemos a hacer música y vemos qué pasa, ¿no? Como si estuviésemos esperando el milagro. O más bien, vamos desarrollando una metodología propia que garantiza y asegura que se van dando estos pasos. Claro, esa segunda manera de trabajar tiene el gran inconveniente y obstáculo de que es necesario hacer un estudio muy profundo para entender cuál es la cadena lógica, causal, por la que yo puedo aspirar a que si hago música sucedan una serie de pasos intermedios que al final desemboquen en esa transformación social que esperamos. Esto lo hemos trabajado a través de una herramienta que se llama teoría del cambio. Podéis buscarla en internet, hay distintos materiales que hablan de esta herramienta que proviene del mundo de la intervención social y que ayuda a entender cuál es esa cadena causal, esos eslabones que tienen que suceder uno a continuación del siguiente y del otro para que podamos garantizar que si yo pongo estos medios voy a tener como resultado determinada transformación social que estoy buscando y de qué manera puedo construir esta cadena lógica causal con el máximo de certeza científica. Pues bien, en Acción por la Música nos decidimos a construir esta teoría del cambio y nos dimos cuenta de que los resultados esperados y el orden son los siguientes. Lo primero a lo que podemos aspirar es a una redistribución del tiempo libre. Es decir, que si un chaval, una chavala, al principio dedicaba su tiempo libre a estar en espacios de riesgo y a posiblemente caer en conductas de riesgo, después de entrar en Acción por la Música, sabemos que estamos ocupando el 30% de su tiempo libre. Es decir, que estamos redistribuyendo el uso de ese tiempo libre. Y eso para nosotros ya es un primer resultado que es en sí mismo deseable. Es decir, aunque no lográsemos nada más, solamente saber que estamos generando estos espacios seguros ya es algo verdaderamente valioso. De hecho, hay muchas intervenciones sociales que se paran aquí, ¿no? Generemos un espacio ocupacional para la juventud. Pues aquí, ¿no? Más allá de esto, lo siguiente que vamos buscando es que se produzcan resultados artísticos rápidos. Estos resultados artísticos motivan enormemente a los participantes a continuar esforzándose y además nos ponen sobre la pista de que de verdad estamos trabajando música con la calidad suficiente para poder aspirar a que se activen esos cambios que nos otorga la música, ¿verdad? Aquello que veníamos mencionando sobre la belleza, la humanidad compartida, la integración, la relación. ¿Sí? Esto solo puede suceder si aspiramos a hacer música al máximo nivel posible. Lo siguiente que observamos, ¿no?, después de estos dos primeros resultados es que empiezan a modificarse y a adquirirse ciertas habilidades psicosocioemocionales. Habilidades que están relacionadas directamente con estas realidades psicosocioemocionales que hablábamos antes, que estaban comprometidas cuando estábamos en situación de pobreza. Así, observamos cómo aumenta el autoestima hasta el 90%
de los jóvenes que forman parte de nuestros programas, los jóvenes, es decir, es el escalón de edad último, el 90% afirma categóricamente una puntuación de 7 o más de 7 sobre 10 que participar en la orquesta ha aumentado su autoestima y ha cambiado su vida. También respecto de estos aspectos psicosocioemocionales y relacionado con la vergüenza, la humillación y la falta de empoderamiento de la que hablábamos antes, cuando nos hemos puesto a medir el impacto, nos hemos encontrado con un dato que la verdad nos ha parecido bien interesante. Hay un indicador que es la presencia de síntomas compatibles con depresión, que es algo alejado de estar en depresión, ¿verdad? Es tener alguno de los síntomas que son compatibles con depresión. Pues bien, los chavales y chavalas que estaban en su primer año de participación en la orquesta, un 75% de ellos tenían algún síntoma compatible con depresión. Entre sus 2 y 3 años, este número baja hasta el 50%. Y a partir de los 3 años de participación en la orquesta, un 23%. Es decir, a medida que se va consolidando su proceso de participación en Acción por la Música, van descendiendo estos indicadores que vemos muy relacionados con las experiencias que decíamos de vergüenza y humillación, falta de empoderamiento, aislamiento y soledad. Por otro lado, vamos observando también cómo van mejorando los resultados académicos de los participantes en las orquestas y cómo también van accediendo a nuevas oportunidades. Por ejemplo, el 23% de los adolescentes que están en nuestros programas ha accedido al conservatorio. No es nuestro deseo que sean necesariamente músicos profesionales, esa es su decisión, pero qué duda cabe de que si estamos hablando de la posibilidad de generar nuevas oportunidades vitales, esta sin duda es una muy buena y muy interesante oportunidad. De manera que es así como en Acción por la Música estamos enfocando estos procesos. Me gustaría que pudiésemos ver una imagen, un vídeo. Hay muchos vídeos de Acción por la Música en Internet y podéis brujulear por YouTube y también por otras redes sociales, agregarlos a redes sociales y ver, porque constantemente estamos compartiendo vídeos y fotos. Pero hoy quería compartir con vosotros un vídeo inédito, en exclusiva. Este vídeo se tomó, además lo veréis, ¿no? Tiene la textura de haberse tomado con un teléfono celular, no tiene la mejor calidad, no es un vídeo profesional, pero estoy segura de que os va a transmitir muchísima fuerza y muchísima energía. Este vídeo se tomó en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde solamente se presentan las mejores orquestas del mundo, entre las que ahora ya parece que nos podemos incluir si nosotros nos hemos presentado, ¿verdad? Veréis un concierto donde hay 200 niños y niñas tocando y cantando en el escenario. Os quería pedir que llevaseis la atención a estos valores de relación, integración, belleza, humanidad compartida, dignidad, autoestima, espíritu de juego, incluso alegría, que vais a poder sentir al ver el vídeo. Y también daros un dato. El director de orquesta se llama Saúl y es un chaval que tiene autismo de baja funcionalidad. Es un chaval que si estuviese con nosotros en esta conversación, pues no estaría pudiendo participar de la misma manera que participamos las demás personas. Y fijaos de qué manera plasma su capacidad de relación con las personas en este vídeo. Le voy a pedir a Ricardo, por favor, que lo proyecte cuando esté listo, para que podáis compartir con nosotros el gozo de ese momento. Muy bien, María. Voy a compartir pantalla a ver si sale y vídeo. ¿Te lo pongo en completo? ¿Cuánto quieres? ¿Un rato? Yo creo que sí, se puede poner Se completo. puede poner, Vamos ¿verdad? a recrearnos. Vamos allá. Muy bien. Vamos allá. A ver, estoy compartiendo. Ahí está. ¿Lo veis? Sí, de ahí puedes
Bueno, yo creo que lo podemos dejar seguramente hasta aquí. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, quienes hayan estado en esta sala de conciertos es algo que es lo nunca visto, ¿no? Hasta el sonido de ese aplauso, el calor de ese aplauso, que es tan diferente de lo que estamos acostumbrados a veces con la música clásica y la música académica, pero ¿cuáles son todos los cambios y todas son las relaciones, todo lo que ha tenido que suceder para que eso llegue a pasar, ¿no? Y ese público también resulte transformado desde la alegría, desde ese espíritu de humanidad compartida, desde ese espíritu de juego. Estoy segura de que también os ha podido llegar esa energía a vosotros. Quería también aprovechar para dar como algunas ideas básicas sobre cómo es la intervención que nosotros realizamos, porque hay preguntas que frecuentemente nos hacen y que imagino que tendréis en vuestra cabeza. ¿Dónde intervenimos y cómo conocemos a los chavales y las familias que forman parte de nuestros programas? Esta es una muy buena pregunta y que yo me hice desde el principio, ¿no? Si tengo el deseo de poder alcanzar a chavales que estén en situación de vulnerabilidad social, ¿de qué manera puedo generar unos vínculos que sean significativos y generar una presencia que forme parte de una red, de una comunidad social? De manera que después de mucha investigación decidimos intervenir a través de colegios, de centros educativos. De esa manera formamos parte de una comunidad educativa más amplia, donde están las familias, donde están también los otros profesores, y alargamos la jornada escolar de los chavales para generar esa función de prevención en el tiempo libre, como estábamos diciendo antes. Eso es muy interesante porque también al colaborar con la comunidad educativa conocemos mejor la realidad de los chavales y de sus familias y podemos atender mejor la realidad concreta. Así que nuestra intervención se parece a una orquesta infantil que surge en un colegio. Y claro, diréis, ¿pero cómo se sabe los chavales que tienen necesidad, ¿no? Y que están en situación de vulnerabilidad? Pues porque, por desgracia, hay centros educativos donde la comunidad educativa completa sufre la herida de la vulnerabilidad social. Estos centros educativos nosotros los alcanzamos junto con los servicios sociales que nos indican cuáles son los centros donde hace falta más nuestro trabajo y ofrecemos esta actividad. Los chavales se apuntan de manera voluntaria, es completamente gratuito, no hay ningún filtro o prueba de nivel, faltaría más, ni de talento ni de capacidad. No se trata de capacitar a los mejores, sino a todos. Y bueno, pues allí el grupo de profesores, que son músicos profesionales y por supuesto remunerados, ofrecen una actividad que siempre es colectiva, siempre es práctica, siempre es lúdica. Claro, la exigencia que tiene nuestro trabajo es fuerte porque si es voluntario ir y si además es gratuito, tiene que ser de muchísima calidad lo que estamos haciendo, porque si no es muy fácil que las personas no quieran continuar yendo, ¿no? Así que esto nos exige muchísima calidad en nuestras sesiones. En las sesiones de trabajo musical se trabajan de manera transversal otros valores, valores como los que he estado hablando antes. Y también estas sesiones de práctica musical colectiva se salpican de algunas sesiones de intervención psicosocial. Hay psicólogos en el equipo
que acuden al centro para realizar distintas dinámicas de grupo, etc. Hay una observación permanente de los alumnos en el aula y vamos atendiendo a todas las realidades que nos llaman la atención. Es muy fácil, a través del comportamiento de los alumnos, ir observando, identificando posibles situaciones de riesgo que luego se trabajan aparte a través del equipo de intervención psicosocial y en colaboración con el centro educativo y con los servicios sociales cuando así sea necesario. A la hora de empezar, voy a contar una anécdota. Claro, yo me planteo empezar a hacer algo así, pues ¿por dónde empieza uno, no? Por fin consigo conocer y reclutar un equipo de profesores magníficos, pero me faltaban los instrumentos. En aquel momento tuve que tomar una decisión. Una pregunta es, ¿qué es lo que necesita uno para empezar una orquesta, ¿no? Lo primero que pensamos es, ¿necesita instrumentos? Bueno, pues yo me di cuenta de que no. Lo que hace falta son personas. La realidad humana de interdependencia y compasión mutua, que es una orquesta, sucede desde que existen las personas. Los instrumentos son algo secundario, hombre, que también son necesarios, ¿no? Pero desde esta intuición comenzamos con instrumentos de cartón que empezaron a construir los niños y las niñas en casa con sus familias. Y esto que hicimos por pura necesidad, porque no teníamos instrumentos, se ha convertido en una herramienta pedagógica muy poderosa. Así que todavía hoy, aunque tenemos un importante banco de instrumentos que es patrimonio de la Fundación, los chavales siguen haciendo sus instrumentos de cartón, porque cuando has hecho tu propio instrumento con tus manos, nadie te tiene que decir qué partes tiene ni cómo se llaman, porque lo has hecho. Es, por tanto, de un gran valor pedagógico y además enciende estas aspiraciones humanas, ¿no? a tener ese instrumento que luego se materializa posteriormente cuando entregamos el instrumento. Los chavales se pueden llevar el instrumento a casa siempre que veamos que la familia reúne las condiciones de viabilidad necesarias. Cuando esto no es así, pues ensayan solamente en el centro educativo. Dan conciertos desde los primeros 3 meses de actividad. Los conciertos frecuentes son una base indispensable de nuestra metodología porque es lo que pone en marcha todos estos procesos de dignificación, de autoestima de los que veníamos hablando antes. Y bueno, pues actualmente estamos trabajando mucho en la medición de impacto y incluso si tenéis mucho interés en esto, en nuestra página web hay publicado un informe sobre el impacto que estamos generando en este momento. Y con esta presentación me gustaría sobre todo escuchar las preguntas, observaciones que podáis tener para que abramos un diálogo y espero que lo que hemos comentado hasta ahora sea de utilidad y de interés para vosotros. Pues muchísimas gracias, María, por la exposición. Yo no he dejado de tomar notas de gran sugerencia y además te felicito por la síntesis y cómo has incidido en puntos que han salido desde otras vías en este curso, vamos a decir, más conceptuales, filosóficos, pero con qué lucidez encarnado en lo que estáis haciendo. Bueno, como hay preguntas, yo tengo por lo menos aquí una, vamos a dar paso. Recordamos el método a los asistentes, que vayan al panel de preguntas y respuestas abajo y que las escriban ahí, mejor que en el chat. Un momento, voy a dar lectura. Sí, tenemos ya 2, irán viniendo más. Doy lectura. La pregunta, Juan Sebastián Salazar dice, buenos días, que es por la mañana. Mi pregunta es esta. Si desde la música se puede intervenir en realidades como la pobreza, la violencia, etcétera, si la música expresa sentimientos o pensamientos, ¿cómo lograr que desde un género musical, no solo la refinada música clásica, sino también desde géneros más comerciales como la salsa, el pop, el rock o el heavy metal, un individuo que vive estas situaciones canalice lo que siente a través de la música? Es un tema corriente que ha salido. Muchas gracias. Esta es una de las grandes preguntas, así que felicito por la pregunta. La música que nuestro instrumento son las orquestas sinfónicas y por tanto, pues es cierto que solo hacemos música sinfónica. Dentro de ello,
aunque hagamos música sinfónica, podemos tocar música popular con instrumentos sinfónicos y de hecho de lo que más tocamos es música popular. La música popular es expresión del sentir de la gente, es una expresión muy directa del sentir de la gente y nos remite a realidades comunitarias y de cohesión social que son espacios muy ricos para nosotros. También intentamos tocar, por tanto, si tocamos incluso música más clásica, académica, que sean piezas que todo el mundo conoce. Pero claro, la pregunta es de qué manera desde otros géneros musicales, como se dice el heavy metal o el trap, se puede alcanzar esto. Yo no creo que para esto sirvan todos los géneros, ¿eh? Yo me voy a mojar completamente en las respuestas porque igual que hay un compromiso al formular la pregunta, pues debe haber compromiso por mi parte al formular la respuesta. Y lo digo con humildad, pero también con audacia, que decíamos antes. Creo que no todos los géneros sirven, porque cada género musical parte de una cosmovisión, ¿no? Entonces, no estoy segura de que todos sirvan. O si sirven, eh, pues a veces casi ni los reconoceríamos. Em, es decir, yo creo que, por ejemplo, en el heavy metal, los valores estéticos que están vinculados al heavy metal tienen un componente tan de ruptura, ¿no? Como de la armonía, o tan ruptura del sonido que puede resultar agradable, que no cabe duda, por supuesto, de que a través de ello se puede hacer mucha denuncia y mucha protesta, pero no tengo tan claro que a través de ello se pueda acceder al trabajo de los valores, de la belleza, del bien, de la verdad, etcétera. ¿No? Este universo de valores o al universo de valores que tiene que ver con la integración, como decíamos al principio, ¿no? Como un sentido más filosófico. A cambio, sí que se puede vivir de una manera más profunda y más rica un sentir que es expresión de nuestro tiempo, que es ese sentir de algo incompleto, de algo que es preciso romper o de algo que nos rompe, ¿no? Es como se accede más a la realidad del dolor, si se quiere, ¿no? Del dolor humano. Y yo creo que a la hora de explorar el dolor humano, pues sí, puede ser una herramienta útil, como decía el heavy metal, pero no tengo tan claro cómo sería el camino desde allí hacia esta vía de trabajo que nosotros tenemos. Es decir, si Acción por la Música se pusiese a trabajar con heavy metal, tendría que replantear su metodología, porque nos faltaría algunos medios para llegar al fin al que queremos llegar. A veces con las músicas urbanas sucede que un problema que hay son las letras, ¿no? El mundo de valores que se transmite a través de las letras. Algunas familias de músicas urbanas están tremendamente sexualizadas en un sentido muy negativo, transmiten una visión del ser humano que, bueno, pues, que no es esa cosmovisión que está abierta al espíritu, ¿no? Al espíritu y a toda esa realidad inmaterial que es quizás lo que por nuestra parte se ve como ese plus que añade la música a la hora de trabajar. Cuando citaba antes al maestro José Antonio Abreu sobre cómo la riqueza espiritual puede vencer la pobreza material, habría que asegurarse de que se trabaje con el género que se trabaje, estamos infundiendo riqueza espiritual. Y para eso, pues en algunos géneros parece que habría que hacer bastante trabajo, ¿no? La música comercial muchas veces parece que está orientada a una serie de potencias humanas que no son precisamente las que más valor de fondo o sentido vital nos transmiten. Con lo cual, no estoy cerrada, estoy segura de que se puede hacer mucho. Yo sé, y bueno, tengo colegas con los que trabajo, que precisamente en Colombia también, que trabajan con música urbana, ¿no? Y hacen un trabajo realmente fenomenal. Pero yo solamente tengo que decir muy honestamente que desde nuestra experiencia sí deberíamos reformular nuestra metodología. Muchísimas gracias también por la concisión, como tú dices, el mojarte, ¿no? Yo creo que abre un debate muy interesante, muy valioso. Doy paso a la siguiente. Jonathan Villa dice, en lo personal no tengo una pregunta concreta. Quiero agradecer tu presentación porque nos muestras que esos poderes de la música no pueden excluir el juego como principio social, emocional
y afectivo de transformación. Sí, este subrayado es muy interesante, el aspecto del juego. No sé si tú quieres comentar más en este concepto que has subrayado. Pues sí, me alegra poder hacerlo. El espíritu del juego está muy relacionado también con el espíritu de la fantasía, ¿no? Lo lúdico, la fantasía y esa posibilidad de generar ámbitos de desarrollo de la realidad que sean alternativos. El ser humano tiene esta capacidad de imaginar y eso es precisamente lo que nos hace más humanos. Todas las grandes construcciones sociales nacen de esa capacidad que tenemos de jugar y es muy curioso cómo se da una unión entre nuestra experiencia espiritual y ese ámbito de la fantasía y el juego. Las potencias humanas que se ponen en juego están relacionadas, son las mismas. De manera que a veces cuando desde nuestra idiosincrasia, ¿no? Pues de la sociedad actual, parece que solamente se busca lo material, se busca lo concreto y se busca lo serio, riguroso, lo científico, el juego sale. Sin embargo, cuando esto sucede, estamos perdiendo importantes posibilidades. Hay un libro que se titula Las fiestas de locos de Harvey Cox. Es un libro de los años 70 que es difícil encontrar. Yo lo tuve que encontrar en una librería de segunda mano buscando en otra ciudad. Bueno, estaba muy complicado, pero Harvey Cox, que era un teólogo protestante que escribió su obra durante y se unió mucho a las protestas contra la guerra de Vietnam, eh, realza en esas páginas del libro una institución que existió en la Iglesia en la Edad Media, que eran las fiestas de locos. Eran unas fiestas, pues, como el carnaval, ¿no? Donde toda la comunidad se disfrazaba, hacían parodias y en ese espíritu festivo generaban ese espacio de reflexión, de ruptura con el día a día que les permitía volver a acometer pues la lucha contra los problemas que tenían en el día a día. Bueno, se observa además que cuando en la Iglesia va desapareciendo esta institución, son momentos em, de esfuerzo por solidificar lo institucional en la Iglesia, ¿no? Parece que hay como una fuerza que cuando se quiere hacer todo muy institucional y muy serio, empieza a reprimir este espíritu de juego y este espíritu festivo, que en realidad abre ámbitos de posibilidad, porque si no somos capaces de cuestionar la realidad que tenemos ahora, la realidad social, si no somos capaces de resignificar y jugar con las categorías que hay, si no somos capaces de jugar con las ideas de estatus o de poder entre las personas, no vamos a poder mover esa losa que es el poder. Y al final la desigualdad, la pobreza son relaciones de poder. Nosotros nos tomamos muy en serio el juego, hasta el punto, el juego y la resignificación de todo esto, hasta el punto de que nos gusta mucho, pues como veis, ¿no? Que dirige la orquesta la persona más insospechada, la persona con discapacidad intelectual, que resulta que nos sorprende a todos, ¿no? Y que asume esa posición de poder, que es la dirección de orquesta. O una niña pequeña, ¿no? Subvirtiendo ese juego de edad y género, ¿no? Así que gracias por sacar este tema, que como veis para mí tiene muchísima profundidad y mucha enjundia. Muchas gracias. Paso a leer de Jorge Armando Gutiérrez Loaiza. Partiendo de su escepticismo, ha señalado por ese poder de la música como algo más allá de la realidad, pero además tomando en cuenta los diferentes sectores en los que se han desarrollado esos programas y teniendo en cuenta que incluso en el lugar más recóndito y empobrecido podemos llegar a escuchar alguna melodía o alguna banda, ¿cree usted que la música es un concepto que se ha superpuesto a la moral y es la misma música algo más allá del bien y del mal? Em, claro, esa es una muy, muy buena pregunta, ¿no? Y tiene que ver con lo que yo estaba planteando al principio con este debate sobre la bondad intrínseca de la música.
son dos planos claramente diferentes y al hablar de distintos géneros musicales, pues claramente lo decíamos, ¿no? Bueno, una cosa es la ética, otra cosa es la moral y otra cosa es la música, ¿no? Pero la música como creación humana puede ser expresión de todas las realidades humanas, incluyendo distintos valores o incluso contravalores, ¿no? Si son valores también pues puede ser lo contrario. Así que, como digo, son planos diferentes y creo que es muy interesante poder diferenciarlos. Y además, creo que es muy interesante que busquemos leer ese plano de lo ético y también de lo moral en todas las realidades sociales. Me asusta el abstencionismo moral y el relativismo en el que caemos a veces sin darnos cuenta de que al ser humanos como somos, precisamente ese ámbito de los valores es quizás de lo más fecundo que hay para cualquier construcción social, ¿no? Parece que como no hablamos de valores es como si no estuvieran y sin embargo sí lo están. Hemos convertido lo ético en técnico, lo político también lo hemos convertido en algo técnico, parece que es que hay una manera inteligente de hacer las cosas, científica, y que es algo que no tiene nada que ver con los valores, ¿no? Y no es verdad. Hay importantes opciones, hay tensiones de valores en cada cosa que hacemos y es bueno hacerse cargo, elegir los valores que más van con una organización, con una propuesta, abanderarlos y vivirlos hasta sus últimas consecuencias. No sé si con esto respondo o no. Sí, muchas gracias. Sí, yo me permito solo apuntar, ¿no? A la siguiente pregunta, si a lo mejor quien pregunta, yo si no lo añado, diría que la música per se, sin necesitar inyectarle, por decirlo así, con esta expresión, un valor, adoctrinarla, nos hace a un modo mejores, ¿no? Tú has señalado algunas cosas muy interesantes, ese carácter relacional, esa idea de la integración, de que es más que la suma de las partes, esa apertura pues, a la belleza, al juego, por ahí, ¿no? No sé si iba la pregunta, ¿qué pensarías? ¿No? Que la música ya nos hace, a lo mejor incluso sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Aunque, como tú has dicho, efectivamente la música puede expresar, incluso grandes músicas, y hay casos en la historia, puede asociarse a acciones perversas del género humano también, por poner el caso casi tópico del nacionalsocialismo y la música clásica, por ejemplo. Solamente Sí. un añadido ahí, lo dejo ahí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque si hay algo de valor intrínseco es eso que he querido rescatar y por supuesto muchas más cosas, ¿no? Pero ahí sí que hasta ahí yo creo que sí podemos hablar de que efectivamente la música tiene ese valor humano intrínseco. Y luego está el uso que hagamos de ello. Pero bueno, aún así, cuando me desempeño en mis funciones profesionales de intervención sociomusical, siempre lo hago desde el escepticismo absoluto sobre el poder de la música, porque el punto de partida que me suelo encontrar cuando me dedico a lo que me dedico, es que muchas veces la gente me dice, ¡ay, qué bonito lo que haces! Y yo pienso, pues no sé si será bonito o no, pero si no es útil y si no conseguimos que de verdad la pobreza material empiece a dejarse vencer por la riqueza espiritual, entonces no estaremos haciendo nada, ¿no? Entonces, como pues por ahí viene mi escepticismo. Muchas gracias. Daré un paso, que tengo aquí tres preguntas más. Doy paso a una, que es breve, pero muy sugerente. Y luego también la persona Ana María Rabe quería también intervenir. Le daría la palabra y luego hay dos más, si no aparecen más preguntas. Pregunta, perdón, Citil Henschel, dice, imagínese un mundo sin música. ¿Cree usted que nuestros problemas sociales como la pobreza material o el racismo estarían peor sin música? Bueno, gracias. Gracias. Claro, estoy imaginándome esa distopía, ¿no? Y me cuesta imaginarme un mundo donde si falta la música, solo falte la música. Veo que la música es algo que está tan vinculado con la capacidad creadora y comunitaria del ser humano que de verdad
me cuesta imaginar qué otras cosas faltarían en esa terrible distopía. La verdad es que aunque nosotros nos dedicamos a trabajar con música, no soy reduccionista, ¿no? Pienso que en un escenario como ese, la capacidad del ser humano de luchar contra esas realidades, pues nos haría generar otras herramientas. Creo que en este sentido, como decía, las humanidades, las artes, todas ellas tienen ese poder. Sí que es cierto que particularmente estas realidades de relación, integración, etcétera, ¿no? Y ese acceso a la belleza, que es un acceso que incluye a todos, esa capacidad de colaborar, en otras humanidades no es tan fácil vivirlo, ¿no? Con lo cual creo que estaríamos bastante peor para enfrentarnos a estos retos. Pero tampoco quiero que parezca que que desde mi perspectiva del mundo lo que hacemos es lo más importante, porque tampoco lo veo así. Formamos parte de un sistema mucho más grande donde, bueno, pues contribuimos con lo nuestro, grande, pequeño, lo que sea. Gracias. Pues damos la palabra, si te parece, Ana María. Tenías una pregunta y luego seguimos con las otras, que ahí ha entrado alguna más. Ricardo, hay más preguntas en el chat, ¿eh? Está Sí, lo Paulina. sé, pero Vale. Bueno, vale. la palabra y luego, si quieres, Bueno. si no esperamos, como quieras. Mucho gusto. Primero felicitar a María. La verdad es que he disfrutado muchísimo con lo que nos has contado y también con ese ejemplo, que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, porque realmente es que ese entusiasmo y esa pasión que se ve en estos niños y en el director, que nos dijiste que es autista, ¿quién lo pensaría, verdad? Al verlo, se transmite al público y me gustó que Ricardo no escuchara cuando dijiste, bueno, aquí basta, sino que lo viéramos hasta el final, porque la cámara muestra cómo reacciona el público. Eso es muy importante también. La música es de los que la practican y de los que escuchan, que los practican, escuchan al mismo tiempo, pero también el público que solo, entre comillas, escucha, que también yo creo que siempre una práctica, ¿no? La escucha plena, la escucha verdadera. Así que ese entusiasmo, esa pasión es contagiosa, y yo creo que, bueno, pues cuenta mucho más que 1000 palabras, ¿no? De este valor que tiene de lo que vosotros estáis haciendo. Bueno, mi pregunta tenía que ver también con el tema del juego, pero le voy a añadir algunas cosas. Lo lúdico. El juego no es que sea la plena libertad, sin reglas, sin marco, sin estructura. Los juegos que nosotros practicamos pues tienen también sus reglas, tienen su marco y tienen su estructura, incluso su propia disciplina. Una disciplina que obviamente es diferente a una impuesta por fuera, es una disciplina y unas reglas y un marco, una estructura que viene del mismo juego. Por ahí van a ir mis preguntas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, yo creo que, y también supongo que en vuestra metodología, la libertad junto con la orientación, es decir, junto con un marco, una estructura. Tenemos que pensar el buscar las propias posibilidades quizás ocultas, ignoradas en muchos casos, que podemos tener dentro de nosotros, que yo veo que vosotros queréis despertar y apoyar y fomentar, pero junto con el otro aspecto de la orientación, del que también has hablado tú, que se necesita una metodología, se necesita una orientación. Mis preguntas van entonces, si nos podrías decir algo con respecto a estas reglas del mismo juego musical, tal y como vosotros, digo ustedes porque estoy otra vez en Colombia, porque vosotros practicáis, ¿sí? También otra pregunta que yo me hacía al escucharte es, bueno, buscáis una transformación social y ya has dado algunas pistas en qué sentido entendéis esa transformación social. De todas formas, yo quisiera que también lo precisaras un poquito más, qué es lo que en vuestra visión debe formarse, ¿no? En aquellos chavales, estos chicos y chicas, jóvenes, niños, adolescentes,
que bueno, van integrando la práctica que vosotros estáis infundiendo y apoyando, ¿no? La práctica musical de orquesta. ¿Qué tipo de realidad debe generarse? ¿Qué tipo de realidad? Y también cuánto tiene, cuánto de ello viene, ¿no? De lo que podéis conseguir, viene, crees tú, quizás es una pregunta que difícilmente se puede contestar, pero ¿cuánto crees que viene de la propia práctica musical, es decir, del seno mismo de la música, y cuánto viene de la teoría de la que nos has hablado? Porque vosotros también tenéis una teoría, ¿no? Una teoría del cambio, como la has llamado. Y nada, y otra vez agradecerte muchísimo el compartir esta maravillosa bueno, labor que estáis llevando a cabo. Muchas gracias, Ana María. Me encanta que nos detengamos sobre la libertad del juego, que es una libertad que construye dentro de unas pautas. Creo que además es bonito reflexionar sobre que la libertad de la que hablamos y quizás la que más nos ayude a avanzar como sociedad no es la ausencia de límites o la ausencia de normas, sino al contrario, el que exista un marco en el que juntos nos desenvolvemos. Ese es el terreno de lo común y el nuestro, por tanto. En la música hay distintas fuentes de normas y de marcos y pautas para el juego. Por un lado, las partituras. Las partituras ya establecen un punto común con una serie de normas clarísimas que hay que mantener. La disciplina de orquesta es otra. Para nosotros la disciplina de orquesta está antes que el empezar a hacer música. Por eso, esa reflexión que hacía antes también, de que incluso sin instrumentos se puede ser orquesta, porque una orquesta es una comunidad humana que se ha puesto de acuerdo en que quiere junta perseguir un resultado colectivo que tiene que ver con la música, con la belleza, con otra serie de valores. Entonces, esa disciplina de orquesta, de hecho, es quizás para muchas costumbres sociales muy rígida, ¿no? En la orquesta hay que estar en silencio, hay que estar escuchando. Por cierto, que la escucha, no lo he destacado, pero se podría hablar también mucho tiempo sobre cómo el escuchar a otros nos hace mejores, ¿no? Y trabajar esta capacidad de escucha, como decías también, la escucha del público, ¿no? Esa escucha profunda y activa, eh, es muy necesario para cualquier construcción social. Bueno, pues esas son otras pautas, ¿no? Las de la disciplina de orquesta. Y luego hay otras pautas que nosotros vamos generando según el tipo de actividad. Si visitáis una clase nuestra, es fácil que podáis ver, si es una clase de instrumento, por ejemplo, solo de violines, ¿no? No de orquesta completa, veréis a los violines sentados en círculo y veréis cómo están tocando o leyendo una pieza y alternan tocarlo todos a la vez, los pasajes que indique el instructor o la instructora, con de vez en cuando rondas donde cada uno va tocando individualmente el mismo pasaje y luego se vuelve a jugar todos juntos, ¿no? Como si fuésemos pasándonos la pelota, ¿no? De ahora toco yo, ahora tocas tú, y luego tocamos todos juntos. Alternando con por ejemplo, con este tipo de normas y de pautas de juego, lo que conseguimos es equilibrar ese espacio entre lo individual y lo colectivo y conseguir aspirar al buen sonido individual que es necesario para el buen sonido colectivo sin que el peso de las expectativas sobre uno sea una cosa inasumible, ¿no? Que es lo que suele pasar en la metodología tradicional de aprendizaje de la música, que claro, si te escuchan tocar sola, sientes tanto miedo que te equivocas seguro, mientras que si esto es en un ámbito de juego y de intentarlo una y otra vez, bueno, pues no pasa nada si te has equivocado. Entonces, espero con esto estar respondiendo un poco a esta reflexión sobre juego y libertad. En cuanto a cómo intencionamos los cambios que queremos y cuáles son los resultados que estamos buscando, el resultado final de nuestro trabajo, el ideal y para lo que trabajamos son hombres y mujeres que tienen una autoestima suficientemente sólida como para poder acometer retos de envergadura en su vida, que han aprendido que junto con otros
son más fuertes y que se sienten también con ese respaldo para cualquier cosa que quieran acometer en la vida. Que han aprendido también que a base de la disciplina, del ensayo, de la repetición, son capaces de aprender y que por tanto tienen esa capacidad de autoaprendizaje, que han accedido también a nuevas oportunidades vitales, directamente ámbitos que estaban cerrados para ellos, están abiertos, como es el conservatorio o como es, por ejemplo, cuando acuden por primera vez a tocar a un sitio como el Teatro Real, y que es un espacio donde de entrada la mayor parte de la gente no accede, porque es un espacio lamentablemente de elitismo, ¿no? Aunque se trabaje contra ello. Y cómo entran, porque van a tocar ahí como músicos, entran haciendo suyo ese espacio, ¿no? Entonces, ese derribar barreras y generar nuevas oportunidades que tiene que ver con acceder al conservatorio, pero al final con sentirse invitado a todos los espacios sociales, es otro resultado que buscamos. Y, por supuesto, el que hayan aprendido música hasta el nivel donde hayan querido llegar, ¿no? Pero que hayan tenido aprendizajes significativos de música, como para que puedan ser personas que disfrutan en su vida haciendo música con otros. Esta es la foto final que buscamos, ¿no? Y respecto a la cuestión de la atribución que planteabas, ¿no? En este resultado final, ¿cuánto atribuimos a la música, al hacer música, y cuánto atribuimos a las otras dinámicas que vamos incluyendo en el proceso? Es muy difícil decir para nosotros, pero intuitivamente te puedo decir sin haberlo estudiado, porque esto requeriría un estudio científico muy complejo para ver, ¿no?, todas las relaciones de causalidad y de atribución. Pero yo sí podría decirte que seguramente con esto del 80-20, que es como una proporción interesante, el 80% tiene que ver con el hacer música y todo lo que se trabaja transversalmente a través de hacer música, y el 20% con otras cosas, como son las sesiones de intervención psicosocial o incluso excursiones, el romperse barreras y acceder a nuevos espacios sociales y culturales, etcétera, que lo incluiría también en ese 20%. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Muy suficiente. Vamos a las siguientes. Van creciendo. Tenemos 8. 8, no, están 3. Paulina Bedoya pregunta: buenas tardes, María, gracias por la intervención, de verdad, y te tenés por este proyecto tan bonito. Mi pregunta es: ya nos hablaste de la transformación social de los niños y niñas. Me gustaría saber cómo ha sido tu propio proceso y el de los profesores, padres y demás personas vinculadas al proyecto. ¿Cómo has sentido que este proyecto ha transformado tu propia realidad y forma de escuchar y hacer la música? Muchas gracias. Muchas gracias, qué bien. Esto me permite entrar en otra parte del impacto social que generamos, que no había podido abordar por tratar de mantener el foco, ¿no?, bueno, en el hilo que hemos ido siguiendo. Pero nosotros medimos también los cambios que se producen en las familias y en las comunidades educativas. Por ejemplo, en las comunidades educativas vemos que desciende la conflictividad, vemos que también mejoran las relaciones entre los padres y madres y los centros educativos. Y esto es bien interesante porque como la escolarización es obligatoria, para muchas personas que por la razón que sea, pues a lo mejor no querrían llevar a sus hijos a la escuela se convierte en una amenaza. La comunidad educativa, la dirección del centro, son los que van a denunciar a las autoridades públicas en caso de que un niño o una niña se ausente sin justificación, o si a través de los servicios y de los orientadores del centro educativo empiezan a observar distintas realidades en la vida de los chavales, ¿no? De manera que para muchas familias los centros educativos pueden constituir una imagen de amenaza. Nosotros hemos observado que padres y madres que no asisten a las reuniones convocadas por el centro educativo sí asisten a las reuniones de la orquesta.
y a través de eso empieza a suceder algo nuevo. También hemos visto que mejoran la socialización de los padres y madres. En muchos casos, las familias son familias con trayectoria de migración que a lo mejor no hablan bien el idioma, no conocen a mucha gente y esto forma parte de la realidad de exclusión social que están viviendo. De manera que empiezan a hacer amigos y empiezan a tener actividades en común. Y entonces ahí también cambia. Tanto cambia la realidad para las familias que hemos observado que, hablando de los chavales ya más mayorcitos, los adolescentes, el 70% de las familias que respondieron a esta encuesta, de una muestra representativa de las familias, el 70% de ellos declararon que habían mejorado sus propias expectativas sociolaborales. Es decir, los padres y madres se sentían con mejores expectativas para encontrar trabajo y para desarrollarse socialmente gracias a la participación de sus hijos en la orquesta. Esto es muy interesante porque leyéndolo desde el marco que hemos dado, si nos damos cuenta de que la realidad de la pobreza tiene mucho de sentir que uno no vale, ¿no? De sentir que si uno está en esa situación es porque algo habrá hecho mal, pues el darse cuenta de que eso no es así, de que se puede salir, se puede progresar y que los hijos que a veces los ven como una responsabilidad y una fuente de preocupación por el futuro, se empiezan a convertir en lo contrario, en una fuente de esperanza y de promesa. Así que bueno, sí que se va observando bastante y se va observando ya a un nivel un poco más macro, aunque no lo tenemos tan medido, estamos buscando los indicadores, se empieza a ver que cambia no solo el ocio de los jóvenes que participan en la orquesta, sino el de sus pares, porque ellos empiezan a organizar y a generar dinámica en torno a sí, ¿no? Así que bueno, por ahí van esos otros impactos que vamos viendo. Y respecto de los profesores, lo cierto es que para hacer este tipo de trabajo no sirve cualquier persona, ¿verdad? Nos cuesta mucho dar con estos músicos que además tienen ese profundo sueño de transformación social y entienden que están al servicio de las personas, dándose a las personas. Muchas veces cuando los artistas performativos están más acostumbrados a una dinámica de protagonismo, ¿no? Y, bueno, pues eso lleva incluso a distintas maneras de posicionarse ante la música, con lo cual estos músicos que se van despojando de todo ese mundo de expectativas y de perfeccionismo para darse cuenta de que en ese lugar no hay que ser perfectos, pero sí que hay que ser abiertos y dados a las personas, bueno, pues ya de partida es gente muy especial. Yo he ido observando que, que se han ido haciendo pues cada vez más abiertos, más compasivos y más flexibles. He observado que los músicos, además en España, que la formación musical es tremendamente academicista y hasta rígida, pues vienen al principio con miedo de saltarse el manual y terminan entregados al caos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también es bastante interesante. Respecto de mí, pues yo he sufrido una transformación muy profunda. Al principio, cuando empecé a querer dedicarme a esto, no tenía ni idea de hasta dónde iba a llegar. Y un cambio para mí importante ha sido descubrir la fuerza increíble que tienen las personas dentro, ¿no? Y todo el poder de transformación que traen las personas en sí mismas. Cómo nosotros solo ponemos una herramienta en sus manos, pero ellos son los auténticos protagonistas. Cada vez más nuestro trabajo es participativo y yo he descubierto que el mayor talento que hay en nuestra organización es el de los chavales y el de las familias, el de las personas a las que servimos. Así que si al principio me sentía como que yo estaba haciendo, ¿no? Estábamos haciendo algo para otros, más bien ahora estamos haciendo algo con otros, acompañando. Ahora no me imagino emprender ningún proyecto que no hayamos co-creado y co-ideado con ellos. Y me descubro admirándome de lo seco que es mi pensamiento, las ideas tan grises que se me ocurren a mí comparado con lo que se les ocurre a ellos, que son, bueno, pues son el futuro, son los protagonistas y los que se lo merecen todo.
Muchas gracias. Bueno, van creciendo las preguntas, entonces me apresuro a la siguiente. Eh, Andrés Gallego. Buenas tardes. ¿Podría compartirnos un poco más sobre el efecto de la música de la orquesta en la salud mental de los jóvenes? Esto teniendo en cuenta que los jóvenes que atraviesan situaciones difíciles suelen ser afectados en mayor medida por estados como la depresión. Sí, gracias. No puedo decir que sea experta en la influencia de la música en la salud mental, pero sí que es cierto que hasta donde nosotros hemos observado se ve claramente que mejoran áreas relacionadas con la autoestima, autoeficacia, etcétera, con la bueno, y por tanto con la capacidad de relación con otros y, como decía, con los síntomas compatibles con depresión. Esto es algo sobre lo que todavía tenemos que investigar mucho. La verdad es que he compartido los resultados de unos tests para medir el impacto que han llenado los participantes y también sus padres, madres y profesores, y todavía estamos, es la punta del iceberg. Realmente no sabemos mucho más. Lo que yo sí puedo decir intuitivamente y por lo que vamos aprendiendo y sabiendo es que la música permite trabajar a través de las emociones. La musicoterapia, gran parte del trabajo de la musicoterapia va precisamente por esta vía, porque expresar emociones es tremendamente complejo con palabras, sin embargo con música es mucho más fácil, ¿no? Entonces, a través de la música se pueden expresar emociones y también se pueden generar ámbitos y espacios, contenedores, eh, que puedan trabajar determinadas emociones. Nosotros trabajamos un poco con musicoterapia y yo creo que es interesante que si tienes estas inquietudes vayas mirando también por esa disciplina, que es algo muy serio. Pero ese trabajo con las emociones para nosotros ha sido muy interesante también con las familias y con personas con autismo, por ejemplo, o con discapacidad intelectual. En el caso de las personas con autismo se puede trabajar no solo las emociones, sino la capacidad de relación. Es espectacular, ¿no? Porque pensando en este caso, las personas con autismo que ya tienen una dificultad para relacionarse, si encima esperamos que hablen, es como esperar de nosotros que nos comuniquemos en un idioma que no manejamos, ¿no? En japonés, en mi caso. Y simplemente cuando hemos trabajado con personas con autismo, pues con un teclado, un piano, primero dejándoles a ellos que vayan tomando la iniciativa, ¿no? Luego interviniendo para que escuchen otras notas y viendo si son capaces de escuchar y cómo luego desde ahí pueden volver a tomar la iniciativa. Ahí podemos estar trabajando habilidades de comunicación que no se podrían trabajar a través del lenguaje hablado porque impone una complejidad superior, ¿no? Para un esfuerzo que ya es importante. Entonces, bueno, espero con esto estar pudiendo responder lo suficiente. Muchas gracias. Seguimos. Juan Sebastián Salazar vuelve sobre su primera pregunta y la respuesta. Ya que usted mencionaba lo de que no todos los géneros sirven, aunque el heavy metal me gusta bastante, dice, ¿cómo luchar desde la música misma aquellas canciones que infunden una ideología que incita a cosas inmorales, entre comillas, como la violencia, la sexualización irrespetuosa de la mujer, etc.? Hay un grupo de músicos urbanos que trabaja en Madrid que son fantásticos. Nosotros hemos colaborado con ellos alguna vez y hacen un trabajo que yo os sugiero que hagáis, los que trabajáis en el aula con jóvenes, con niños, para resignificar estos temas. Toman como punto de partida un tema musical pues, que quizás inflige algún tipo de violencia injusta, cosificando a la mujer, por ejemplo, que es algo lamentablemente muy frecuente, ya que lo mencionabas, y lo que hacen es trabajar en el aula para cambiar la letra a la canción. Y eso es muy divertido de hacer y ayuda mucho a reflexionar, porque cuando escuchamos, pues todos nos sabemos canciones y terminamos cantando letras que, si realmente las pensamos, es que
no lo diríamos, no nos nacería decirlo. Así que yo creo que esa es una muy buena metodología para usar. Y no sé cuánto o cómo se podría hacer un movimiento social un poquitín más de fondo, pero a mí sí me parece que merece la pena que nos planteemos qué tipo de mensajes se están transmitiendo a través de la música y cómo nos parecen tan inocuos por ser música. A mí me parece que es fundamental el pluralismo y que se pueda expresar todo tipo de ideas. Ahora, ¿qué hacemos cuando algo no nos parece que sea respetuoso? Pues ahí, no sé. Yo creo que las redes sociales también son un espacio interesante para esto. Desde luego, hay mucho que hacer ahí. Bueno, pues siguiente pregunta. David Correa Martín pregunta, ¿cuál o cuáles son los obstáculos más desafiantes que usted ha encontrado en este camino de convocar a los niños y niñas a vincularse a la música y a la orquesta? El camino de acercamiento a la música ha sido el más cercano para conectar a los niños y las niñas con la música y su ser musical. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan poderosa. A ver, obstáculos a la hora de conectar con los niños y las niñas para formar parte de esto. Lo cierto es que no hemos tenido particulares obstáculos en esa parte del camino. Eso no es difícil. Yo recuerdo cuando empezamos, el primer día, ¿no? Empezaba el curso escolar y la directora del primer centro educativo donde empezamos a intervenir convocó una reunión de padres y madres para que pudiésemos presentar la orquesta. Yo recuerdo cuando me dirigí a ese grupo de padres y madres, me sentía muy nerviosa, la verdad, porque de repente me daba cuenta del salto que es de repente estar planteando que íbamos a hacer una orquesta con sus hijos. Muchas personas venían de culturas muy diferentes, no conocían los instrumentos musicales de los que estábamos hablando y les estábamos proponiendo que sus hijos iban a formar una orquesta, ¿no? Yo me pensaba que eso iba a ser muy difícil, que iba a ser difícil conectar con ellos. Y bueno, los miedos se me pasaron pronto. A los 3 meses de estar ya trabajando, de hecho esta anécdota se la conté el otro día a Ricardo precisamente. A los 3 meses de estar trabajando, yo que estaba un poco preocupada por usar música sinfónica, invité a un artista de música popular para que fuese y bueno, pues era un artista así joven, muy guapo, que tocaba el ukelele, así todo muy, muy sexy y entonces se puso a tocar un poco y les tocó algunos de sus temas y los chavales estaban encantados y levanta la mano uno, un pequeñito de 7 años y pregunta, señor, ¿eso que está cantando se puede tocar con violín? Y el músico respondió que no, que eso era algo que se había hecho pues para ukelele, que no era... Y entonces dijo el niño, pues entonces a mí no me interesa. Es decir, no es difícil conectar con los chavales. No es difícil acceder a ellos y generar un grupo que funcione. Eso no es donde hemos encontrado los obstáculos. ¿Dónde sí los hemos encontrado? En todos los demás pasos. Es decir, eh, convencer a las comunidades educativas que están presionadas por muchísima dificultad para que le den una oportunidad a un proyecto como este, no siempre ha sido fácil. Eh, Convencer a quienes apoyan estos programas, que no me han hecho la pregunta de cómo se financia todo, ¿no? Pero la mayor parte es financiación privada, aunque tenemos también un 15% o 10% de financiación pública. Convencer de que hay que apostar por ese tipo de programas y no solamente por aquellos que resuelven las necesidades inmediatas y materiales, pues eso ha sido muy difícil. En definitiva, sumar voluntades para entender que es necesario dar una respuesta diferente al problema de la pobreza para obtener unos resultados diferentes. Todo esto que tiene que ver con la innovación social y con la contribución que podemos hacer desde las humanidades a estos cambios, eso para mí ha sido lo más difícil y sigue siéndolo. Muchas gracias. Hacemos ahora una pregunta que entraba por orden, ahora por el chat. Pregunta María Fernanda Porcillo.
¿Qué diferencia hay entre este programa y otros programas de intervención que utilizan el deporte, por ejemplo? Y en este sentido la pregunta es, ¿qué aporta pues, la música? ¿Por qué la música? Es una pregunta ahí. Muy buena pregunta. Nosotros estamos trabajando ahora, de hecho, con una organización que se llama Fútbol Más, que trabaja estos mismos valores a través del deporte, del fútbol. Así que este es un tema al que yo le he dado muchas vueltas, particularmente porque en el contexto español, en eso no conozco tanto el colombiano, pero en el contexto español a veces parecería que cuando se formulan políticas públicas o cuando se promueven proyectos, eh, o te gusta el fútbol o te gusta la música, ¿no? O eres de deporte o eres de cultura, que es pues que no están enfrentados, ¿no? Te puede gustar el deporte y te puede gustar la cultura, el fútbol y la música. Entonces, yo creo que se pueden conseguir resultados en términos de trabajar habilidades socioemocionales que ayudan a vencer la pobreza desde lo socioemocional, desde los dos ámbitos con igual eficacia. Sí pienso que a través de la música hay unos mundos que se viven más, que son aquellos de los que hablaba al principio, ¿no? De la belleza, también la integración como generación de una realidad sustantiva que es superior a la suma de las partes. En el deporte se vive una unión, pero que no llega a ese nivel de integración. Y luego sí que es cierto que como la música no es competitiva, es cierto que no se trabaja tanto el perder, ¿no? Y cómo encajas el golpe cuando has perdido, pero a cambio se trabaja esa unión de las personas de una manera también un poco diferente. Otra diferencia que veo es que en una orquesta, como decía, puede haber 3.000 personas tocando y en un equipo de fútbol pues solamente sacan a jugar al número determinado y si no te quedas en el banquillo te pueden sacar después, pero en fin, que esas son diferencias que yo veo en el modelo. Todas las herramientas sirven si están bien orientadas, pero qué bonito es que tengamos entre manos este tesoro que es la música. Muchas gracias. Amplísimo esto. Sergio Baos nos pregunta, ¿qué te parece la orquesta como modelo social debido a la necesidad de una dirección y composición e interpretación de diferentes movimientos sociales para lograr una integración o sinergia en relación con el cambio que se pretende crear? ¿El ensayo y error se puede considerar como un método aleatorio? Puedo entender bien esto del aleatorio. Sí, sí, yo tampoco entiendo bien lo del aleatorio, pero creo que voy a poder ir hilando algo. Y por favor, corrígeme con toda confianza si ves que no respondo a tu pregunta. Em, la orquesta como modelo social, a mí me parece que la noción y la vivencia de la orquesta lo que ofrece son estos valores de los que hablábamos antes de humanidad compartida, compasión y la integración, la capacidad también de alcanzar metas sublimes juntos. El paradigma del liderazgo que se asemeja al director de orquesta a mí no me gusta nada. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Para mí el liderazgo está en cada uno de los componentes de la orquesta. Todas las personas que tienen que hacer al máximo y que en unos momentos, en cada momento tendrán que hacer algo para conseguir que el resultado final sea el que tiene que ser. El director de orquesta desde ahí, pues a veces liderará, igual que lideran el resto de miembros, pero otras veces está gestionando porque está simplemente aplicando una solución que ya existía antes y la está aplicando en el momento. Las orquestas convencionales suelen ser poco participativas, poco democráticas, y eso que el ideal a mí no me parece ni siquiera la democracia, ¿no? Para mí el ideal es la participación plena y absoluta de todas las personas. Si la democracia supone que se vota y entonces una mayoría se impone sobre una minoría, ni siquiera eso me parece, hablando de ideales, ni siquiera me parecería el ideal, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es la orquesta ese ideal de una comunidad humana? Pues nosotros buscamos orquestas muy participativas, donde las decisiones se toman en conjunto y nuestra metodología lo persigue activamente.
por ejemplo, a la hora de hacer, si vinierais a una sesión de ensayo, ¿no? La orquesta decide cómo quiere hacer el calentamiento o cómo quiere interpretar una obra determinada, a qué partes le quiere dar énfasis, ¿no? Toda esa expresividad que hay en la música. Entonces, en ese sentido sí creo que las orquestas que estamos constituyendo son semillas de una sociedad mejor porque viven esta comunión profunda entre todos sus miembros. El trabajar con ensayo y error bueno, dentro de un plan, ¿no? Como estábamos diciendo, dentro de unas pautas también de juego, de música, de rigor, eh, diría que no veo componente de aleatoriedad en nada de lo que hacemos, hasta el punto de que cuando se trabaja con personas vulnerables y también con infancia, por mucho que nos guste el juego y la libertad, todo está tremendamente controlado, ¿no? No podemos permitir que se produzcan unos resultados diferentes a los que estamos persiguiendo. Y por eso buscamos medir incesantemente todo lo que está sucediendo y por eso tengo esa actitud jocosamente escéptica respecto de la bondad de la música por sí misma. Entonces, no sé si con esto he respondido. Muchas gracias. Pues vamos con, si no me equivoco, sería ya la última pregunta. Vamos bien de tiempo. Hay tiempo. Sesiones finales. María José Barajas pregunta, buenos días. La influencia de la música en el ámbito espiritual permite a partir de este un deseo también por mejorar las condiciones económicas y sociales. Y pregunta, ¿se podría decir que el encuentro íntimo consigo mismo, en este caso generado a partir de música, siempre o casi siempre crea un deseo de materializar programas con miras al progreso social? Buena pregunta. Y gracias por incluir esta dimensión de lo individual, de la reflexión, del autoconcepto incluso, y de lo espiritual. Para mí lo espiritual es una realidad humana, forma parte de nuestro ser personas. Y esa espiritualidad es algo que vivimos, que palpamos, que nos hace humanos, que pertenece al terreno del que hablaba antes, ¿no? Que también está relacionado con nuestra capacidad de juego, de fantasía, de vivir realidades que no son inmediatamente materiales. Sí, creo que ese contacto con lo espiritual, con lo trascendente y con el mundo interior es indispensable para generar realidades humanas. Y los seres humanos lo que necesitamos es vivir nuestra humanidad. Por tanto, cuanto más en contacto con esta dimensión estemos, mejor será todo lo que hagamos. Las intervenciones sociales que luchan contra la pobreza, pero también cómo vivimos nuestro compromiso político o cómo nos ganamos el pan, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Absolutamente todo lo que hacemos cuando está atravesado por esta dimensión se vive en mayor plenitud y con mayor coherencia. Y desde aquí invito a que podamos vivirnos así, sin miedo, ¿no? Sin miedo a entrar en esas tensiones que nos va a generar el vivir nuestra vida económica también en contacto con nuestra interioridad y con esta dimensión espiritual o trascendente. Bueno, pues yo creo que esa es la invitación que tenemos. No es poca. Hay una petición. Ana María, ¿habías levantado la mano? Sí, Sí. sí, porque creo que no hay más preguntas, ¿no? No En veo por principio, lo yo menos creo en que el no, chat. estoy revisando bien, sí. Sí, María, mira, quería volver a la penúltima pregunta, a lo aleatorio y a tu respuesta, que creo que habría que añadir algunas cosas y estoy segura de que así como quedó al final, puede que dé una impresión equivocada. Si te he entendido bien, y tu escepticismo se dirigía a esto, dijiste que, bueno, en la música, que vosotros no dais espacio para nada aleatorio, que en la música, bueno, pues tiene que estar todo tremendamente controlado, algo así dijiste. Pero,
bueno, voy a añadir algo y luego me corrige porque al menos eso es lo que hay y estoy segurísima de que no lo piensas así, tal cual lo estoy reproduciendo, ¿no? Solo quiero añadir una cosa y compararlo con otra experiencia. Bueno, antes hiciste una experiencia a raíz de la pregunta de María Fernanda muy interesante con el deporte y yo te quiero compartir aquí brevemente una experiencia de Medellín, de un taller de arcilla que existe en un barrio popular, que Ricardo lo conoce porque en una visita que hizo hace unos años en relación con los trabajos de la memoria que estoy llevando y los procesos estéticos, llevé a varios profesores al Picacho, es el así llamado taller arte, creado hace ya varias décadas por un artista autodidacta, Guillermo Villegas, en el cual los primeros, en los años 80 y 90, los primeros alumnos, entre comillas, que entraron a este taller abierto a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier clase y de cualquier frente, digamos, de cualquier grupo incluso, ¿no? Grupo, bueno, pues, que militan, con la única condición de que no se podían entrar con armas que pudieran, bueno, pues causar dolor y sufrimiento y violencia. La única arma, entre comillas, permitida es la arcilla. Estaban invitados a entrar a crear. Los primeros fueron sicarios. Sicarios que, como sabrás, en barrios populares, pues muchas veces provienen de, bueno, pues de grupos, de gente bueno, de bajos recursos y lo que enseñó, aquí viene lo aleatorio y lo controlado y lo de la repetición que tú dijiste muy interesante en tu ponencia, bueno, pues el juego lo que permite es volver a hacer. Si algo en el error nunca es definitivo. Recuerdo una anécdota de Guillermo Villegas que decía, bueno, pues les daba la arcilla, no sé qué o cuántas orientaciones le daría o cuánta libertad. Siempre estamos entre esos dos polos de los que hablamos antes, ¿no? Y quizás, bueno, pues alguien hacía una escultura y estaba muy orgulloso y Guillermo, pues Guille, como lo llamaban aquí, lo deshacía y decía, no, vuelve a hacerlo. Y el otro, pero, profe, usted ha destrozado mi obra. Entonces, bueno, claro, tenía varias vertientes. Primero saber y mostrarles y hacerles vivir qué es lo que significa que te destruyan algo tuyo propio, lo que tú has, bueno, cogido cariño, que ha nacido de ti y que te lo destruye. Eso por un lado. Pero por otro lado también lo artístico, pero en relación, no con un arte escrito con mayúscula, como algo privilegiado, ¿no? Para una élite cultural, etcétera, sino como el arte entendido como algo que requiere una sensibilidad que hay que desarrollar. Quiero decir, y ahí está esa dobledad de lo aleatorio y lo de probar, que tiene la creación y también la interpretación musical, que no siempre la composición, también la interpretación, que hay que probar, el ensayo, etcétera, y el fomento, el desarrollo de una cierta sensibilidad, no solamente para crear, sino también para reconocer algo que pueda tener cualidad. Una cualidad que no en todos los casos, yo diría en la minoría de los casos, se puede prever con antemano. Y yo creo que esto, trasladado desde el campo, digamos, de la creación plástica con arcilla, ¿no? Es decir, mostrarle y que desarrollen pues esa sensibilidad no solamente para crear, sino para reconocer, no, esto sí tiene un valor en el sentido que dice algo, tiene vida. Esto sí que tiene un sentido, esto se debe conservar. Y lo otro no, quizás el otro lo puedo mejorar, ¿no? Mejorar, pero no según una pauta ya es preestablecida, una idea prefijada, sino mejorar en el sentido de crear algo con cualidad. Y esto mismo, yo creo, y ahí seguro que nos puedes decir muchas cosas, se puede traspasar al ámbito de la música. Es decir, ni el director, ni el compositor, ni nadie puede, y creo que ni debe saber de antemano exactamente cómo es ese producto musical que debe salir de cada instrumento y de la orquesta. Y ahí creo que sí, y esa es mi pregunta, María, sí que entra cierto margen de lo aleatorio, sin que eso excluya la regla, el marco, la estructura que dijimos antes, añadiendo pues esta dimensión ¿no? perceptiva, sensitiva y emocional.
Sí, gracias. Desde esa perspectiva, sí, hay exploración, hablaba del valor de la audacia, hay ensayo y error, y además trabajamos con realidades humanas y que por tanto son realidades abiertas. Nada está cerrado, nada es un objeto que existe, ¿no?, en un nivel muy bajo de la realidad, sino más bien todo es posibilidad y lo que se genera son ámbitos de posibilidad y de exploración sonora, musical, artística y comunitaria para que surjan nuevas realidades. Esto es así. Aunque sí es cierto que el énfasis de nuestro trabajo no está en la creación artística, sino en la interpretación. Hay creatividad en la interpretación artística, aunque no es lo mismo. Y cada vez más estamos empezando a trabajar con la creación musical también. Hay chavales que están componiendo y estamos decididos a desarrollarlo muchísimo más. Me ha gustado mucho la experiencia de ese taller de cerámica. Interesante, sí, este paso de la interpretación y la creación. Bueno, pues vamos llegando al final, parece mentira, se nos han pasado, a mí por lo menos muy rápido. Estamos ya a punto de las 6, a las 6 sí que hay que acabar. No sé si querías hacer una reflexión más. Yo tendría muchas preguntas, solamente dos reflexiones muy breves. Una yo creo que ha salido y tú misma la has expresado. Decía, todo lo que la música, estamos en esta clave, puede hacer, ¿no? Por la intervención social, con la exclusión social. Parece que desde el mundo de la música esto se sabe. Y yo le doy la vuelta, ¿no?, aquí a este argumento. Lo que esta experiencia que tú nos estás presentando y otras que vamos a ver en el curso debería enseñar y de las notas que tenía que tomar el mundo de la música y especialmente, y ha salido aquí, el mundo de las enseñanzas musicales en los conservatorios. Yo espero que haya cambiado mucho de cuando yo estudiaba piano y eso que mi profesora, yo me examinaba por libre, no era así, ¿no? Pero la idea que se tiene es precisamente en el mundo de las artes, de todas las bellas artes, la que más conserva eso, que a lo mejor es necesario, ¿no? Esa disciplina que se ha hablado, no es en sí mala, ¿no? Precisamente las artes plásticas, y el caso que ha mencionado Ana es un poco fabuloso, se asocian más a esa expresividad, ¿no? Incluso los niños y el dibujo. Cuando llega la música parece que hay que disciplinarse. Vosotros, claro, es una experiencia muy concreta, pero estáis dando unos mensajes, unas claves que deberían tomar buena nota. Es muy interesante la experiencia de los profesores, perdón, de los formados a partir de esta experiencia que llegan a ser o músicos profesionales porque van a influir en los conservatorios. Eso es un signo también de esperanza, ¿no? Incluso yo vi una película que no sé si es realista, se llama Splash, sobre las enseñanzas de la música de jazz en las grandes escuelas norteamericanas. Espero que no se parezcan a la película, porque ahí no es que haya competitividad, es que hay una especie de virtuosismo a muerte. Se citan a maestros de la música de jazz, pero yo creo que poco tiene que ver con ese espíritu. Lo digo, vean ustedes la película, es apasionante, es muy buena película, pero es un rigor, una especie de... Entonces a mí me transmite mucho lo que el mundo de la música per se puede enseñar. Esto es una reflexión. No sé si tú querías, esto que tú lo has mencionado indirectamente. Sí, hasta he sido un poco dura, ¿no? Me he dejado llevar a la hora de referirme. Yo, bueno, el mundo de los conservatorios y de la enseñanza de la música está cambiando mucho. Hay nuevas pedagogías, hay mucha gente que está trabajando desde dentro para transformar instituciones. El tema es que tenemos que plantearnos para qué se enseña música. Y si lo que se busca, como se busca desde el sistema de conservatorios, es ese virtuosismo, ¿no?, y ser los mejores ejecutores de piezas musicales, pues efectivamente hay gran parte de eso que solamente se puede lograr de esta manera. Pero también es cierto que cuando las personas se rompen por todo esto y terminan, como decía, en esos procesos tremendamente exigentes con uno mismo, el artista también se rompe y yo creo que nos estamos perdiendo mucho. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que está aquí en Madrid, que es un referente a nivel mundial. Todos los alumnos de la Reina Sofía acceden exclusivamente en función de su talento y están becados. Es gratuito completamente para ellos. Bueno, pues allí están incluyendo
asignaturas de emprendimiento social y asignaturas que acercan más a los músicos a las realidades sociales y a sus propias realidades humanas, a su mundo interior. Acercar estos mundos, y vuelvo a lo que decía antes, cuanto más en contacto esté nuestra realidad humana con el hacer música, por ejemplo, pues mejor. Mejor será la música que hagamos y mejor será nuestra vida. Así que sí, estoy de acuerdo con tu reflexión. Pues muchísimas gracias y ya va a tocar, quedan 2 minutos, así acabamos in time o on time. Muchísimas gracias, María, ha sido un verdadero placer. Yo creo que has aportado muchísimo y muchas cosas de las que nos has contado y se han reflexionado, yo creo que nos van a seguir acompañando en futuras sesiones y durante el curso. Así que nada, estás invitada de modo perpetuo a estas sesiones, o sea, ya como ponente, y nada, pues un placer haberte tenido. Pues nada más, si queréis comentar algo más, Ángelo, Ana María, como coordinadores, y si no, pues damos por concluida y levantamos la sesión de hoy. Nada, solamente agradecer también de nuevo, Sí. María, por esta aportación tan bellísima, tan plena, de verdad que nos ha interesado a todos. Ha habido muchas felicitaciones por el chat, así que también hablo en nombre de los que han escuchado esta ponencia. Muchas gracias por estar aquí y invitar también a la semana que viene, a la siguiente sesión, ¿verdad, Ricardo? Eso es. La próxima semana no tengo aquí el programa, pero bueno, nos vemos a las 4 horas de Madrid y a las 10, ¿no? De Medellín. En Muy Colombia. bien. Nos vemos. Muchas Gracias. Muchas gracias. 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 Y pueden cortar ya la grabación. Gracias.